Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos, 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 12. Arthur Pierce y la gloria y ocaso del Henequén. No es fácil describir a don Arturo Pierce. Como en el caso de todas las figuras en las que el símbolo ha privado sobre la realidad, nos encontramos con ideas hechas y con recuerdos modificados en función de los afectos. En un país latino, de entusiasmo ritual y gesticulación, Pierce asombra por su reserva y frialdad aparentes. Thomas Mann decía de su doctor Faustus: podría comparar su aislamiento a un abismo en el cual zozobraban silenciosamente todos los sentimientos que se le ofrecían sin dejar rastro. Lo rodeaba un halo de frialdad. Es posible que el rasgo de carácter que más impresionó o desubicó a quienes lo conocieron fue precisamente esa reserva glacial. Perteneció a esa familia espiritual que no se entrega de buenas a primeras y su vida fue su propia leyenda. Y la propia vida nos ha enseñado que ninguna leyenda es del todo artificial. A principios del siglo XX, la demanda del palo de tinte, a cuya exportación se había dedicado a Arthur Pierce con tan buen éxito, había menguado. Fue entonces cuando, perspicaz y alerta, dirigió sus miras a un mercado que hasta entonces, para él, no se había explotado debidamente, el del Henequén. La entrada de Arthur Norman Pierce al comercio del sisal marcó el auge de las exportaciones del Henequén, y en poco tiempo la hegemonía que Yucatán retenía representaba el 100% de la producción mundial. El terreno en el que se movió lo fue conociendo palmo a palmo, y su carácter recto y organizado, aunado a sus costumbres austeras y a su integridad a toda prueba, lo condujeron a lograr un triunfo honesto y a amasar una enorme fortuna, producto de medio siglo de trabajo. A los políticos que llegaron después, de redentores de indios, les bastaron 2 años para cargar con cuanto dinero pudieron y dejar a Yucatán y a sus pobres indígenas sumidos en una miseria tal que un siglo después no ha podido redimir. Las familias de asentados yucatecos, cuya herencia secular había pasado de padres a hijos, habían sido siempre cultivadores de henequén, pues la mala calidad de las tierras agrícolas difícilmente puede producir otro producto en forma masiva, pero ninguna de ellas le había dado la distribución organizada, el impulso internacional que adquirió a partir de la llegada de Pierce. Y en esto, como en todo lo que él se proponía, se lanzó al trabajo duro y continuo, sin reposo, ampliando sus horizontes hasta que su labor tesonera convirtió al comercio del Henequén en un emporio, que si bien hizo de él un hombre rico y poderoso, también significó la pertenencia de las fuentes de trabajo de los miles de hombres dedicados al cultivo de la fibra. Fue un hombre que cosechó el fruto de una labor honrada, de su esfuerzo y de su inteligencia, aplicados en un medio adverso a su naturaleza, a su idioma, a sus costumbres y a su idiosincrasia. A pesar de todo y de todos, se enfrentó a sistemas obsoletos, a apatías seculares de quienes se suponía un mejor y más antiguo conocimiento del manejo del Henequén, y con su privilegiada visión para el comercio cambió y superó perspectivas. A este grupo de hacendados y de agentes distribuidores, que ejerció un gran dominio en la economía y por ende en la vida social de Mérida, Salvador Alvarado, enviado por Venustiano Carranza en 1915, lo bautizó con el nombre de la Casta Divina. Desde 1901, Yucatán producía el 100% de la fibra de henequén que se consumía en todo el mundo, y la International Harvester Corporation de los Estados Unidos era el principal cliente, porque de esa planta se extraía la fibra que se utilizaba en la elaboración del hilo que llamaban blinder twin o cordel de amarres para sus gavillas o empaques. Naturalmente que ese consorcio de empresas, que ejercía el monopolio mundial en la venta de maquinaria agrícola, aunaba también el de la venta del cordel de henequén, cuyo mercado controlaba, industrializaba y exportaba. Desde 1908, el mercado del henequén en Yucatán estaba bajo control de 2 grandes compañías estadounidenses, representadas una por Avelino Montes, un español, yerno del gobernador Olegario Molina, y la otra por Arthur Pierce, ciudadano británico, agente de The Plymouth Cordash Corporation, con base en Boston.
A partir de 1911, el control que ejercía la National Harvester como único comprador hizo que el precio del henequén bajara a la mitad. La lucha por defenderlo se había iniciado desde 1890 y en 1910 hubo un levantamiento de hacendados descontentos contra un grupo de 12 hacendados y sus representantes, los exportadores Pierce y Montes. En 1915, con el pretexto de pacificar algunas insurrecciones, pero con el deliberado propósito de acabar con el problema henequenero, el presidente Venustiano Carranza envió a Mérida como jefe militar y gobernador constitucional de Yucatán al general Salvador Alvarado, al frente de 7,000 soldados. Su llegada produjo la huida hacia Cuba de Avelino Montes y 250 familias adineradas de Mérida. También huyó el gobernador Argumedo con más de 1 millón de pesos oro del Banco Peninsular Yucateco. El 22 de marzo de 1915, a 3 días de la llegada de Alvarado, Arthur Pierce, con todos los miembros de su familia, salió hacia Nueva York, vía Galveston. La noticia del periódico de Galveston dice: el cónsul de Inglaterra huye de México, con un grupo de 215 refugiados yucatecos. El grupo viajó en un pequeño carguero. El capitán regresa armado con permisos después de navegar a todo vapor para proteger a sus pasajeros. Las desgracias que sufrimos cuando no estamos preparados para enfrentarlas, ni para superarlas, nos dejan una sensación como de atonía emocional, como de aniquilamiento, como de muerte. Arthur Pierce, cónsul británico durante 44 años, salió huyendo del puerto de Progreso para salvar la vida. Lo acompañan los 11 miembros de su familia. Ellos forman parte de un grupo de 215 residentes de Yucatán, que arribaron a Galveston el domingo en el buque noruego Nils, que fue literalmente sacado del puerto a punta de pistola. Prácticamente todos los grandes henequeneros de sisal, en el distrito de Progreso, que radicaban en Mérida, forman parte de los refugiados de México. Sus casas, sus plantaciones, negocios, todo abandonaron para huir y solo trajeron consigo todo aquello que pudieron recoger apresuradamente como oro y joyas. El buque Nils salió de Galveston hace una semana rumbo a Progreso para embarcar una carga de sisal. Los soldados que patrullaban la ciudad sospechaban que el barco conducía armamentos y la ola de indignación llegó a oídos del capitán Peterson, que por su larga experiencia en el comercio del sur no le prestó ninguna atención. Atracó su barco y empezó a cargar. El martes en la mañana, en Mérida, en el distrito residencial del puerto, empezaron graves disturbios al saber que las tropas de Carranza estaban por llegar. Sabía que esto significaba la muerte y se dispuso a huir. El joven Alfred Pierce, de 22 años, hijo del cónsul británico, se enfrentó valientemente a la situación. Se dirigió a Progreso por caminos poco transitados y le suplicó al capitán Peterson mantener su buque en el puerto hasta que la gente de Mérida pudiera llegar. Sacados en tren especial. Esa noche a las 6 en punto llegó a Progreso un tren especial, conduciendo a un grupo de henequeneros con sus familias y algunas otras personas a quienes se había puesto a su disposición el tren especial. La hora de la partida se acercaba y no había señales del cónsul británico y su familia. Los refugiados dicen que por el rumbo de Mérida se escuchaban disparos aislados. Los soldados de Progreso comenzaban a mostrarse por momentos más ruidosos y amenazantes. Finalmente, desde el barco vieron el brillo de un reflector y de pronto un tren especial que venía muy lentamente estuvo a la vista. En él venían el cónsul británico y su familia, entre los que se encuentran una hija joven casada con un yucateco, Aida Pierce, y la esposa de su hijo, también yucateca, Piedad Monforte. Con ellos venían en el tren especial otras personas de Mérida. El grupo fue llevado de inmediato a bordo del barco. Al amanecer llegó el resto de la gente y el buque zarpó con un total de 8,736 pacas de henequén. A su llegada a Galveston, el buque fue conducido al muelle 39, pero tras consultar, se les proporcionó habitaciones y alimento, particularmente a las mujeres, muchas de las cuales estaban débiles por los rigores del viaje. De acuerdo a tales disposiciones, el Nils fue conducido por el canal y anclado en la estación de inmigración, a donde se trasladó rápidamente a todos los pasajeros. La estación tenía una agradable temperatura, y a todos se les proporcionó comida caliente.
La inspección y los exámenes médicos no terminaron anoche, pero según pasaban los refugiados, se les permitía permanecer en la estación o retirarse en el ferry que se había puesto a su disposición para su traslado. El cónsul británico Pierce y su familia se alojaron en el Galvez y partieron hacia allá de inmediato. El joven Alfred Pierce permaneció en la estación hasta entrada la noche, sirviendo como intérprete a los oficiales y ayudando tanto a estos como a los pasajeros. Lo que dice el cónsul Pierce. No hay mucho que decir, aseguró el cónsul británico. Cuando estuvimos seguros de que las tropas de Carranza estaban en camino y a poca distancia de Mérida, sabíamos lo que esto significaba, que habría lucha. En el grupo que viene conmigo se encuentra probablemente la mayoría de los enequeneros. Prácticamente todos ellos son hombres muy adinerados. Muy pocos son políticos, más bien se dedican a sus negocios que a pertenecer a cualquier bando político. 2 días antes de salir, nos dimos cuenta de lo que nos esperaba. Uno de los almacenes de cáñamo más importantes fue incendiado, y al día siguiente incendiaron también la estación del ferrocarril. Los oficiales de Carranza intentaron tomar Progreso y Mérida, que están en poder de los yucatecos, e impedir las comunicaciones. Esto ocasionará un gran derramamiento de sangre y una terrible destrucción de vidas y propiedades. Solo quedaba una salida: huir tan pronto como fuera posible. Se le preguntó dónde estaba el cónsul americano de Progreso. Creo que todavía está allí, o al menos allí estaba cuando salimos el miércoles pasado. El de Moi estaba anclado en el puerto y no corre mucho peligro con ese refugio tan cercano. Todos los pasajeros cuentan la misma historia de caos en Progreso o en los alrededores. También enfatizan el hecho de que a los americanos se les odia intensamente. El principio del fin. Es el principio del fin para nosotros, dijo un yucateco que había abandonado una plantación de sisal de 5,000 acres, 2,023,436 kilómetros cuadrados, y quien no desea revelar su nombre porque piensa regresar algún día para rescatar lo que haya quedado en la hecatombe. Más de 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron balaceados en las calles sin compasión por los soldados de Carranza, en un poblado a 50 metros de nosotros. Diariamente hay incendios, asesinatos, rapiña, tumultos, violencia, persecuciones, chantaje en forma de impuestos especiales y privación de la libertad. Dios sabe hasta cuánto durará todo esto, pero estoy seguro que no puede durar muchas semanas más. Los enequeneros informaron que se les había ordenado volver a usar los antiguos métodos en el manejo de las cosechas. Por ejemplo, uno de ellos había instalado una vía eléctrica para transportar el producto desde los campos, y la misma planta servía para amarrar la fibra, bajando así el costo de producción. Su maquinaria fue dañada una noche por una banda de forajidos, y se le informó que en el futuro su producto debería ser manejado por peones, y se le obligó a darle trabajo a todo aquel que se lo pidiera. Entre los refugiados había un americano, 12 personas de nacionalidad británica, la familia del cónsul Pierce, 6 españoles y el resto yucatecos. La gran mayoría tiene dinero más que suficiente para sus necesidades, y en solo algunos casos el gobierno proveerá lo necesario hasta que se hagan otros arreglos para su atención.